Amados hermanos, sean todos bienvenidos. Buenos días. Miren, ya estamos a punto de terminar el mes de abril, ya el cuarto mes del año, y esto va volando. Así es que qué bendición es que puedan acompañarnos en esta mañana. Les cuento que no estoy en El Salvador, pero con la magia de la tecnología, pues podemos estar juntos en esta mañana para poder comenzar este culto. Y vamos a comenzar entonces orando y dándole gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Así que si me acompañan, decimos: Padre bendito, te damos las gracias, Padre, por la bendición, Señor, de la vida, Padre, sobre todo, Señor, por la sangre de Cristo Jesús, por la cual nosotros tenemos vida eterna, Señor. Padre, en este momento, pues, confesamos que en nosotros no está, Señor, el querer hacer bien de una forma espontánea, Señor, pero gracias, Padre, porque es por esa sangre que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, Señor. Padre, y en este momento, pues, te pedimos por este culto, Señor, por esta transmisión, que pueda llegar al corazón de cada persona, Señor. Te pedimos por aquellos que están por conectarse también, que puedan acompañarnos y poder ser bendecidos, Señor, a través de la palabra que se va a compartir el día de ahora, y que juntos podamos también alabar tu nombre. Padre, te damos las gracias, dejamos en tus manos esta transmisión, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, entonces pasamos el tiempo de alabanza y luego venimos con los anuncios. Mi vergüenza de ser culto, y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me acompañen hacia arriba con sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz
majestuoso su nombre es, no hay otro.
Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pastor en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará. Sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Bueno, seguimos entonces aquí. Para todos aquellos que se acaban de conectar, sean todos bienvenidos a este culto del domingo 25 de abril, ya nuestro último domingo de mes. Entonces, estamos ya por entrar ¿a qué? Vamos a entrar nuevamente a mayo. Imagínense, ya viene el Día de la Madre también, el Día del Trabajo. Y pues, comenzamos entonces. Ustedes ya saben que todos los domingos a las 10 de la mañana, a través de Facebook y a través de YouTube, usted se puede conectar para poder disfrutar de este culto. También grupos de crecimiento, recuerden, hay grupos que se están reuniendo siempre a través de las plataformas. También el grupo de la Comunidad San Mateo, pues ya se está reuniendo un jueves sí, un jueves no. Ok, tenemos también que, recuerden que como terminamos mes, el próximo domingo es primer domingo de mes, así que tenemos Santa Cena para que usted se vaya preparando. Tenemos también a todos los cumpleañeros, Yanira Cetino, que cumplió el primero, Cris de Melgar el 7, Ceci Sanabria el 18, Dalia López, para ella felicidades, que también estuvo cumpliendo en esta semana. Eduardo Angulo cumplió el día de ayer y el día de ahora el pequeño Rodrigo Díaz Angulo. Una felicitación hasta Nicaragua, desde aquí, desde los United States. Les mandamos a ellos muchísimas felicidades a todos. Ok, y pues como ustedes saben que durante la semana pues estamos nosotros recopilando todas las peticiones para que usted pues pueda mandárnosla a cualquiera de nosotros y nosotros pues se la pasamos al grupo de oración que están orando toda la semana por sus peticiones. Aquí tenemos entonces pues la recopilación de todas ellas
Y vamos a orar en este momento, pues, por cada petición y también por cada acción de gracias. Así que vamos a aprovechar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por esta bendición que tenemos de poder llegar confiadamente ante el trono de la gracia y poder obtener el oportuno socorro, Señor. Padre, gracias por las personas que se han ido agregando a estas transmisiones. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que tú los bendigas, que puedas cumplir tu propósito, Señor, a través de esta transmisión para cada persona que se está conectando. Señor, siempre te pedimos por ese lugar adecuado y el momento adecuado para que podamos reanudar las reuniones físicas, que podamos tener ese lugar, Señor, que sea adecuado, para que pueda cumplir con todos los protocolos de seguridad y sobre todo que sea también accesible y sea sostenible. También siempre te agradecemos por cada persona, nuevamente, que se está incorporando a esas transmisiones, ¿verdad? Te pedimos que puedan haber más que estén también uniendo. Siempre te pedimos, Padre, por la protección, provisión y salud para nuestros pastores y sus familias. También te pedimos, pues, especialmente por la salud del pastor Hernán y también ahora por el pastor Jorge, Señor, que tú tengas cuidado de ellos. Padre, gracias por la oportunidad que me has dado de poder viajar. Te pido, Señor, que en lo que resta de este viaje tú cuides, Señor, que también guardes a mi familia. Siempre te pido por Gerardito, Señor, Padre, por su salud, también por Cristian, que tú los guardes. Por mis hijos también, Señor, gracias por ellos. Te pido por sus trabajos, Señor, que siempre los bendigas. Señor, te pido también en este momento, pues, por siempre, pues, mi suegra siempre te pide por salud para su familia, Señor, y también tiene una petición muy especial que deja siempre en tus manos. El Angulo te da las gracias, ¿verdad? Por guardarlos, por protegerlos, y siempre está muy agradecida por tus infinitas misericordias. Pide también por una petición especial que pone en tus manos, también pide por sus hijos, porque tú les permitas realizar a ella este viaje a Nicaragua para poder visitar a Miriam, a sus nietos, ¿verdad? Y también, pues, que ellos puedan tener esa alegría en su corazón. Caro Handal te da gracias por el trabajo, por la protección que has dado cada día y también por las bendiciones que ha recibido, ¿verdad? También pide por el viaje de su hermana y su cuñado al país, que van a venir de vacaciones en agosto, pues que sea tu voluntad de que ellos puedan venir. Miguel y Tania siempre piden, Padre, porque tú lo sigas protegiendo de la pandemia, por la salud de Miguel Santiago, pues que siga bien. Lili Tobar te da las gracias por todas las bendiciones que le has dado hasta la fecha, Señor, por la vida, por el techo, por el alimento y principalmente por la salud. Te pide por Marquitos para que tú le des paciencia y sabiduría en su trabajo y por su madre para que su corazón esté tranquilo y pueda tener paz en estos momentos de la pérdida del abuelo Carlos. Tere López tiene una acción de gracias por la recuperación del COVID de una pareja cristiana muy especial allá en Monterrey y por una petición también especial que tiene un problema en el trabajo. Te pide también especialmente por una audiencia que tendrá el próximo viernes 30, que tú puedas proveerle de toda la gracia necesaria, Señor. Padre, también por Irmita Angulo. Ella te da las gracias por salud de los abuelos y pide por protección. Sara Patricia, siempre por la mamá del pastor Jorge, por su salud, Señor. También por una consulta, ¿verdad? Porque no pudo ir esta semana. Pues ella que viene, semana que viene va a ir. Y también por dos peticiones especiales que ha puesto en tus manos, Señor, para que tú contestes de acuerdo a tu voluntad. Cindy Urbina tiene una petición especial para que se haga tu voluntad en cuanto a eso, a esa petición y también por salud. Amílcar siempre pide por una oportunidad laboral para él y para Yanira. Salud, sabiduría para tomar decisiones, también para que tú cuides a tus hijos, Kevin y Gaby. Esperanza y fe para continuar, pues, en la espera, en tu tiempo, Señor. También pedimos por protección y provisión económica para Yanira y para sus hijas. La hermana Cori te agradece, Padre, porque ya se encuentran, pues, vacunados y todo ha salido bien. Marielitos pide siempre por su familia, en especial por la salud de su hijo. Gladys Vázquez pide por su papá, ya que lo vacunaron el viernes, porque su cuerpo, pues, no tenga ninguna reacción negativa. Yolanda Tablas te agradece por la mejoría de salud y pide también por salud para su hijo Mauri. Sofía Baires te pedimos por protección para ella y para toda su familia. También, Padre, te pedimos por Alejandro, por Cris Melgar, por protección para toda su familia, al igual que Néstor Sanabria y su familia. Rolando Celaya te da gracias, Señor, Padre, porque pues hasta aquí tú has sido fiel, Señor, por tus bondades. Bea Celaya también pide para que tú le sigas protegiendo sobre todo en las vacunas, que no le den efectos secundarios. También pide por la salud de la familia, de la fe, por la familia de la iglesia, Señor, y que pronto podamos congregarnos para poder unirnos, Señor, en un solo espíritu, para poder alabar tu nombre, para que podamos orar por las peticiones, Señor, de todos nuestros hijos y la congregación.
Te pedimos, Padre, por la protección de la hermana Paquita, la hermana Tei, la hermana Evita, por la hermana Dinora, por la salud y provisión por ella, Señor, para cada una de ellas. También te pedimos por la protección y provisión para Ashley Ulloa y su familia. Jenny Cabrera, te doy las gracias, Padre, por la vida de su hija y por estar bien. Están esperando en ti para que tú puedas proveer de ese trabajo para Luis, también una plaza fija para ella. Te doy las gracias porque Lea ha estado bastante bien de su estómago. Te pedimos por la protección y provisión para nuestra hermana Daisy López y pues en general, Señor, te pedimos por nuestro país, por nuestros gobernantes, que tú los puedas dirigir, Señor, que realmente tú les des sabiduría para poder hacer las cosas bien. Padre, gracias porque podemos confiadamente entregar ante tus pies estas peticiones, sabiendo, Señor, que tú tienes la mejor respuesta y en el mejor tiempo para ellas. En todo momento, Padre, pretendemos, Señor, en nuestro corazón el poder confiar en ti, para saber que tú tienes cuidado de cada cosa. Te damos las gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya saben ustedes, toda la semana ustedes pueden pasar sus peticiones y siempre hay un grupo que está orando por ellas. Así es que quedamos entonces con el pastor Jorgito. Recuerden que el próximo domingo tenemos Santa Cena. Así que hermanos, bendiciones. Muy buenos días, querida Iglesia Cristiana de Adoración. Qué lindo que nuestro Dios nos ha permitido un día más para reunirnos como iglesia y todos juntos adorarlo, alabarlo, decirle que estamos agradecidos. Dios ha sido bueno con nosotros. Así que muchas bendiciones, hermanos. Qué lindo que hemos conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que qué bendición poder congregarnos en esta modalidad y hasta que el Señor nos lo permita, pero ahí vamos. Así que gracias a Dios podemos estudiar la palabra de Dios, podemos alabar a nuestro Dios con esos cánticos espirituales y también poder apoyarnos en oración los unos por los otros. Qué tiempo más bonito es que pasamos como iglesia ministrando, y todo eso fortalece nuestro corazón y la comunión entre nosotros. Así que qué bendición. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y terminamos por fin el capítulo 12. Era un capítulo bastante extenso, muy crucial en cierto sentido, y aprendimos muchísimas cosas de este capítulo 12. Pero hoy vamos a ir al capítulo 13. Vamos a ir al capítulo 13, a lo que nos da el estudio de Lucas. Así que Lucas ha ubicado a Jesús más cerca de Jerusalén. Prácticamente son los últimos meses, prácticamente la entrada triunfal ya está cerca de Jerusalén. Y Jerusalén es un lugar bastante complicado, porque dice, aún Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Y él iba precisamente a ser el máximo profeta y morir en la cruz por nosotros. Así que Lucas nos da un relato único en su evangelio. Este relato que vamos a estudiar hoy no aparece en los demás evangelios, solo en el escrito de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas, acuérdense que tiene una mente gentil, y aquellos que les está escribiendo, oh excelentísimo Teófilo, no tienen todo el contexto judío, no tienen todas las profecías de israelí. Para ellos es algo desconocido. Por eso Lucas toma el tiempo para ir escribiendo detalladamente cada uno de estos aspectos de una manera muy amplia y en sus temáticas. Y sabemos que Jesús hizo muchísimas cosas, pero Lucas está tratando de que sus oyentes entiendan el propósito que tenía Jesús al venir a este mundo, que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y que supieran muy bien a la obra que él había venido a salvar a los pecadores, y que
no quede ninguna duda y que tampoco le vayan a dar otro rumbo a la vida de Jesús. Y por eso Lucas trata de dar cada uno de estos textos muy especiales. Así que Jesús ha estado en la tarea de enseñar a sus discípulos, pero también a la multitud. Y como digo, no se relata todo, pero Jesús interactuaba con toda la multitud, las pláticas, las conversaciones. No solo era ministerio de Jesús, sino que conocía al pueblo, tomaba el tiempo para escucharlos, qué es lo que ellos decían, comía con ellos. Así que no lo tenemos, pero sabemos que Jesús interactuaba de todas formas y de todas maneras con las multitudes y con sus discípulos. Y entonces vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 1, para que veamos este suceso muy especial de cómo Jesús interactúa con la multitud. Así que Lucas capítulo 13, versículo 1. Vean lo que nos dice aquí el escritor Lucas. En este mismo tiempo, o sea, en el mismo tiempo de que él estaba dando las enseñanzas, y creo que hubo un tiempo donde Jesús quiso descansar y le abordaron. En este mismo tiempo estaba ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Muy bien, ahí Jesús le están dando las noticias, está en el noticiero. Y el noticiero y las noticias de ese momento era de esa atentado que sufrieron los galileos allá en la región, cómo Pilato había llegado a la región de Galilea y todos los galileos estaban ahí ofreciendo un sacrificio. Y no sabemos toda la historia, y aún la historia secular no nos da este relato, pero había tantos noticias y aparece ahí, Lucas lo pone, donde no sabemos cuál fue directamente la situación que provocó que Pilato mandara a sus ejércitos para que dijeran no hay sacrificio. Y probablemente eso ha de haber sido porque la lucha entre Israel, judía y Roma las relaciones eran bastante tensas y muy delicadas. Por lo tanto, Pilato envía. Y fue una masacre donde masacraron a todas las personas que estaban allí en el sacrificio y la sangre de los galileos fue mezclada con la sangre del sacrificio. Y todo eso era un sacrilegio y esa era la noticia. Así que en ese tiempo, ese break que tuvieron, ¿verdad? Se acercan donde estaba Jesús para contarle la situación que había estado pasando y les informaron a Jesús. Y Jesús escucha la noticia del día, cómo estos galileos habían sido masacrados de parte de Pilato. Y cómo su sangre se había mezclado con la de sacrificio. Sabemos que Pilato más o menos llegó en el año 26. En el año 26 después de Cristo y su jornada duró como 10 años, se retiró como en el año 36. Y la situación, como decía, entre Israel y Roma era una situación bastante tensa. Así que Roma, el imperio de Roma, era la primera potencia mundial de aquel entonces. Y los historiadores nos dicen cómo Roma era todo un imperio, había conquistado Asia, África, Europa, hasta llegó hasta Inglaterra. Y no lo había logrado de manera pacífica, amable, sino que había constituido un ejército.
donde estaban preparados con todas las estrategias militares para poder vencer a todos esos ejércitos. Además, eran tácticas a veces despiadadas y aún habían inventado formas de torturar, de matar. Aún la cruz, ellos la introdujeron dentro de su sistema de castigo. Así que Roma, pues no eran tan pacíficos. Y además, no solo el aspecto militar, como digo, Roma incorporó todo lo que los imperios babilónico, persa, Alejandro Magno, todo ese conjunto lo había tenido Roma, y ella estaba militarmente, pero no solo militarmente, sino en el aspecto religioso. En el aspecto religioso había muchos dioses, cada quien podía adorar a su Dios, y había prácticas religiosas verdaderamente paganas y muy fuertes. Y claro, el llegar Roma a la tierra de Judea, para ellos fue algo dramático, no solo en el sentido militar, sino que también en el sentido religioso, y creó grandes tensiones, y había un choque de rebelión de Israel para con los romanos, y no aceptaban muchas de las prácticas que ellos tenían, y muchas veces en esas prácticas fueron bastante confrontativas. Y aún Roma y Pilato no dejaban de tenerle un poco de miedo a Israel. Así que esta era la situación bastante dramática. Habían hecho cosas crueles, abusos, aunque les habían dado algunos privilegios, pero más eran los abusos. Así que era una situación bastante difícil. Y siempre Jerusalén queriendo quitarse del yugo de Roma. Por ejemplo, uno de los discípulos de Jesús, celotes, era de los celotes. Ese era un grupo guerrillero. Y Jesús lo llama para que sea parte de sus 12 discípulos. Así que él venía, como debemos decir, de la guerrilla. Pero también en Hechos, capítulo 5, versículo 36 al 37, Lucas nos narra otros eventos que relata ahí el capítulo 5 acerca de sublevaciones, de las muchísimas que tuvo Israel de caudillos, de mesías que llegaron ahí. Así que en Hechos, capítulo 5, versículo 36 al 37, dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Esos fueron levantamientos que tuvieron Israel. Después de este, dice, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así que los levantamientos en la región de Palestina contra Roma eran casi el pan diario. Y claro, era la gran noticia en ese entonces de cómo Pilato había masacrado a estos galileos, y era el sentir. Y con esta noticia llegan a Jesús para probarle, para ver qué él dice acerca de esta situación. Y por eso ellos les urgía, sentían la gran necesidad de que el Mesías llegara para que los liberara del imperio, de ese autoritarismo, y que el Mesías llegara, hiciera el gran ejército y destruyera ese imperio de Roma y se quitaran de esa esclavitud. Por eso el sentir judío israelita era precisamente una sublevación
contra el imperio. Y por eso esperaban al Mesías de esta manera. Y su mente había sido nublada y lo guió por otra situación muy diferente a lo que el Señor Jesús les había venido hablando desde Moisés y todo lo que significaba. Ahora vamos a ir al versículo 2 al 5 para que veamos cuál fue la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a esta noticia. ¿Cuál fue la interpretación que Jesús le da a esta noticia? Así que lo estaban poniendo al día en cuanto a estas situaciones para ver cuál era la reacción que iba a tener Jesús ante este atentado. Y miren, versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero además de eso les pone otra noticia que él tiene también. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí viene la respuesta de Jesús. Y Jesús interpreta muy bien las intenciones de estos hombres, por lo cual le estaban llevando la noticia. Así que Jesús, como dice, sabía la intención, interpretó los pensamientos y esperaban a ver qué él iba a decir en cuanto a este evento. Y claro, les dice sobre los galileos, aquella situación que había pasado en Galilea. Y ustedes saben que en Galilea se tenía como una región que era menospreciada, era el vulgo, lo más bajero de la ciudadanía estaba ahí en Galilea y los consideraban muy, muy pecadores, y había unos pecadores más que otros, y entonces menospreciaban a esta región. Eso era Galilea. Y Jesús, como digo, interpreta muy bien por dónde quieren conducirlo y cuál es el deseo que ellos tienen de la respuesta de Jesús. Pero Jesús les da otra historia que él conoce, porque les dice, bueno, ¿ustedes creen que estos galileos eran más pecadores y por eso hubo juicio sobre ellos en las manos de Pilato? Pues no. Yo les voy a contar el otro relato que sucedió en Jerusalén. Y claro, para muchos de ahí, Jerusalén era una provincia santa, donde estaban los más espirituales, los más devotos, los más santos. Y por eso no les podía acontecer una situación así. Así que Jesús les dice, bueno, ¿se acuerdan de la torre de Siloé? De cómo les cayó, hubo un terremoto o fallas de construcción y mató a 18 personas. ¿Y ustedes creen que esto les sucedió porque ellos eran más pecadores? Jesús les dice, no, no es así. Y les aclara dos aspectos muy importantes a ellos y que los religiosos, los habitantes de Israel y los líderes religiosos lo tenían prácticamente como parte de sus enseñanzas. Para ellos, cuando una persona sufría una desgracia, por así decir, por manos violentas, es que a saber qué habían hecho,
o qué habían hecho sus padres o sus abuelos, y por eso les estaba cayendo el juicio, a saber qué pecado estaban haciendo, que Dios tuvo que castigarlos de esa forma porque había pecado. Así que este era el pensamiento que había en muchos habitantes de Jerusalén, que a muchas personas les había desgracias en su vida por aspectos de pecado, porque unos se consideraban buenos y a otros los consideraban malos. Ellos decían, no, mis pecados son livianos, son mentirías blancas, pero aquellos sí son muy pecadores, idólatras, paganos, miren sus prácticas. Así que para ellos pensaban que había diferencia de pecados, y este era el sentir de muchos de ellos. Además, no solamente era cuestiones de castigo, sino que si una persona sufría de una enfermedad, también ellos pensaban que Dios lo estaba castigando a esta persona con esa enfermedad por algún pecado. ¿Se recuerdan en un relato que está, quién pecó, Señor, este o sus padres? Porque estaba enfermo, estaba paralítico. Así que ellos pensaban que también muchas enfermedades que los demás tenían era por causa del pecado y que eran muy pecadores. O también la pobreza. Para ellos también que personas fueran pobres era un juicio y un castigo de Dios por ser pecadores. Pero Jesús les está explicando que esto no es así, que estos pensamientos que ellos tienen son erróneos, que no hay justo ni siquiera uno, que el pecado está en todo ser humano y que sufrimos todas estas cosas porque estamos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Y para muchas personas siempre comparan los pecados y se sienten buenas. Bueno, yo no soy tan malo, yo no he pecado tanto, yo soy un hombre trabajador, responsable, y no hay pecado en ellos. Los pecadores son aquellos. Y ese sentir que había en aquella época, todavía hasta el día de hoy, muchos tienen ese sentir. Y aún en el ambiente cristiano, muchas veces, yo no soy tan pecador como el hermano o como la hermana fulana. Es algo que se nos mete en la carne, queriendo sentirnos santos, queriéndonos sentir limpios. Pero dice la palabra de Dios que toda carne está podrida. Así que esa era una de las cosas que estas personas le llevaron la noticia para decirle, Señor, les ha sucedido porque son pecadores. Y Jesús les dice que no es así. Pero también hay otra parte que tiene que ver con el nacionalismo. En su gobierno, que el gobierno de Roma era un gobierno malo. Y si venía el Mesías y ellos se gobernaban a sí mismos, podían hacerlo bastante bien. Así que queremos que el Mesías venga, quite a ese imperio, ese sistema nefasto, y que nosotros vamos a establecer el nuestro, el que va a ser limpio, santo y puro. Porque nosotros sí podemos hacer un sistema humano bueno. Aunque toda la historia del libro de los reyes, del libro de crónicas, aún Samuel, Jesús, Dios era el rey de Israel. Pero ¿qué quisieron él? Quisieron poner un rey como las demás naciones. Si usted lee en Crónica y Reyes, dice, y este rey nació e hizo lo malo, y hizo lo malo. Así que Dios ya les había demostrado que también el sistema que ellos podían tener de gobierno era malo, era corrupto, como todos
lo demás, que no era algo especial. El pecado está en el ser humano. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero los judíos pensaban que estableciendo ellos su sistema y quitando el otro sistema nefasto, entonces ellos podían hacer. Y así que Jesús interpretó muy bien lo que ellos querían decirles. Y por eso dijo un rotundo no. No es así. Y por ejemplo, si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 6, Deuteronomio, capítulo 9, versículo 3 al 6. Vean lo que el Señor le dice a Israel. Desde aquel entonces ya se los podía, pero ellos dicen, y miren cómo comienza, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirás y humillarás delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Y van a ser instrumentos de Dios en la tierra de Canaán. Y miren lo que les aclara muy bien. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, fíjense bien, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer las tierras de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que Dios desde muy temprano les aclaró muy bien las cosas a Israel, que no era por su justicia o la rectitud de su corazón, no, eran pecadores como los demás, pero Dios le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que esta era la situación, que como nación no era algo especial, diferente y que ellos podían hacerlo, no. Siempre les estuvo manifestando que la naturaleza pecaminosa ahí estaba. Además, miren, Santiago capítulo 2, versículo 10 también nos dice este aspecto en que todos somos pecadores. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y ahí está muy claro, Santiago dice, no, si tú quebrantas la ley en un punto diferente, eres pecador. Y la Biblia y Jesús, y en su relato nos da muy bien las explicaciones de lo que es pecado y la naturaleza pecaminosa. Y por lo menos en el hebreo o el griego aparecen 5 palabras que dicen que es pecado. Pecado es no dar en el blanco, dice. Una de esas palabras es errar en el blanco, no ser lo que debíamos de ser. O sea, errar en el blanco. Ese es pecado cuando erramos en el blanco. Erramos en el blanco al no ser los padres que deberíamos de ser, los esposos que deberíamos de ser, los ciudadanos que deberíamos de ser. No lo somos y ahí se va. O cruzar la línea. Usted puede cruzar la línea fronteriza de los Estados Unidos por Tijuana y es infractor. Pero usted dice, no, si yo paso aquí por Texas, ¿verdad? Y Houston o Arizona, no es delito. ¿Cómo no? Es delito. Y así está la línea muy definida, no en la misma zona, pero quebranta. Así que Dios ha hablado una y otra vez queriéndole decir a Israel cuál es la raíz del problema del ser humano, en que todos somos pecadores, en que no nos podemos justificar, no podemos decir, no, yo no soy tan pecador como el otro, no, todos estamos
bajo pecado. No hay justo ni siquiera uno. Aún dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y eso es lo que Israel no entendía. Israel pensaban que eran los santos porque tenían el templo, porque tenían la ley, porque Dios se las había dado, pero no conocían su pecado. Y Jesús y Dios les habla una y otra vez. El problema está dentro del ser humano. Y que nosotros pensamos que el ser humano puede arreglar los problemas. Y sistemas políticos, sistemas de gobierno, han pasado uno, han probado el otro, miles de formas ya el ser humano tiene de probar y siempre la misma corrupción. No hay de dónde, porque el pecado y la raíz está en el ser humano. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decirles, que la raíz del problema era que eran pecadores y que no se resolvía quitando el imperio romano, ese sistema romano, que no se daba por castigar a aquellos que nosotros pensamos que son malos, porque si pedimos un juicio sobre los malos, todos, sobre todos bien, y todos somos pecadores y estamos condenados, dice la palabra de Dios. Así que les aclara bastante bien cuál es el problema. Y fue tan claro el Señor Jesús: ¿vosotros pensáis que ellos eran más pecadores? No, les dijo, todos somos pecadores. Y que la única solución que hay es que el arrepentimiento. Y les dijo: si vosotros no os arrepentís, pereceréis como ellos. Habrá la muerte eterna. Eso no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Así que por lo tanto, dijo el Señor, arrepentíos. Y si ustedes recordarán, el ministerio de Juan comenzó con esas palabras: arrepentíos. El ministerio del Señor Jesús también inició con la palabra arrepentíos. Todo el evangelio de Lucas y los apóstoles: arrepentíos pues. En el primer discurso de Pedro dice: arrepentíos pues. ¿Y qué es arrepentirse? Es cambiar. Cambiar de pensamiento, cambiar de emociones y cambiar de acciones. Eso es lo que en la Biblia ilustra que es el arrepentimiento. Y vemos en algunos pasajes que también la Escritura nos dice lo que es el arrepentimiento. El hijo pródigo dice que llegó el momento en que el hijo pródigo se arrepintió. No, yo no puedo vivir de esta manera, no soy capaz. Voy y regreso a mi padre. También cuando se ilustra a aquellos dos hijos que les dijo el padre: vayan a hacer esto y van a hacer aquello. Y uno de ellos dijo: no lo voy a hacer. Pero dice, pero se arrepintió y fue. Ese es arrepentimiento. Y es lo que les está diciendo el Señor Jesús, que ellos deben de arrepentirse, cambiar el pensamiento de pensar de que ellos no son malos y que pueden traer y solucionar la problemática humana. Así que Jesús les dijo: no, miren, lo que tienen que hacer es cambiar, arrepentirse, cambien de pensamiento, tienen que aceptar que no pueden. Ese es el arrepentimiento. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Señor y Salvador personal, hubo arrepentimiento, donde tuvimos que reconocer que nosotros no podíamos, tuvimos que reconocer que éramos pecadores, que separados de Él nada podemos hacer, y nuestra mente cambió nuestra mente, cambió nuestras acciones, cambiaron nuestras emociones. Eso es el arrepentimiento, cambiar. Y entonces cambiamos, reconocimos que no podíamos y reconocimos que Jesús sí podía.
y lo reconocimos como Señor y Salvador personal. Lo conocimos que era el Señor que podía guiar nuestras vidas, que no había otro nombre dado a los hombres por los cuales podemos ser salvos. Yo no puedo ser salvo por mí mismo, ni por mis propias obras, ni puedo arreglar las problemáticas de los demás. Y esto es lo que Jesús les está diciendo. Y se recuerdan el domingo pasado donde Jesús les dijo, miren, ustedes distinguen bien que va a llover o que no va a llover o que va a ser calor. Y ustedes pueden discernir y analizar todas estas cosas y no pueden analizar que yo soy el Mesías prometido, que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no lo pueden analizar, esto no lo pueden ver y arrepentirse. Y esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Arrepentíos. Otra traducción dice convertíos. Aparece leyendo yo en otras traducciones, dice, y les dijo convertíos. Conviértanse, cambien. Y eso es lo que Jesús les está diciendo de esta forma. Pero además de eso, hermanos, no solamente les dice de este aspecto, sino que vamos a ver el versículo 6 al 9, donde Jesús les da una parábola para que todos entiendan. Desde la persona más educada hasta la persona iletrada aprendían mucho a través de las parábolas. Y por eso el Señor Jesús les dijo esta parábola que tiene que ver con el tema que hemos estado viendo. Y toda persona iba a poder entender lo que le estaba diciendo. Miren esta parábola. Así que Jesús les ilustra la gracia y la paciencia de Dios que Él tiene a nosotros. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Inutiliza es también la tierra. Versículo 8. Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Muy bien. Así que Jesús sabe muy bien cómo explicar. Si no le han entendido a través de lo que él ha dicho, lo refuerza con esta parábola. Ahora, toda persona que estaba ahí sabía que cuando Jesús citó la higuera se estaba refiriendo a Israel. Ellos son la higuera, Israel. Y se estaba refiriendo a ellos. Así que lo entendían muy bien. Y que ellos no eran los dueños. Son la higuera. Y dice que el dueño de la finca llegó para ver si había dado fruto. Así que les dice, ¿quién es el dueño? Dios. Mi Padre, dije Jesús, es el dueño de este viñedo y ha mandado a ver si hay fruto. ¿Y cuál es el fruto? Juan dijo, hacer fruto de arrepentimiento. Ahí está. La palabra de Dios es clara, dice, hacer fruto digno de arrepentimiento. Y esto es lo que fue a buscar, a ver si había habido frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos de arrepentimiento. Si la nación de Israel, su pueblo, había dado frutos de arrepentimiento. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la noticia? Que el pueblo no tenía frutos de arrepentimiento. Estaban duros de corazón. Así que Jesús estaba observando que
no había frutos de arrepentimiento. Así que el dueño de la finca, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, le dice, mira, córtala. Y porque inutiliza la tierra, o sea, de nada sirve que estén ahí si no están dando el debido fruto que yo quiero. Y ahí viene la figura de Jesús, que es el que intercede por nosotros, el abogado. Y le dice, Padre, todavía no la cortes. No la cortes. ¿Qué tal si le das un año más? Y yo voy a acabar más, le voy a poder dar abono, y después de un año va a haber fruto, y si no, pues córtala. Así que Jesús les está diciendo la tarea que Jesús ha venido a hacer, a darnos una segunda oportunidad, a alargar el tiempo, porque Dios ya estaba decidido de decir, ya estuvo, no hay frutos dignos de arrepentimiento, así que aquí se acabó todo, corten la viña. Pero Jesús intercede y le dice, no, Padre, no al Señor, al amo, da un tiempo más para que ellos puedan arrepentirse. Espera un momento y voy a hacer un esfuerzo más, un esfuerzo, voy a acabar, voy a abonar, voy a hacer más obra, voy a mandar al Espíritu Santo, en fin, toda una era nueva de toda la iglesia, de todo lo que estamos viendo. Y va a haber fruto, le dice. Vean ahí en Romanos capítulo 2, verso 4 al 5. Es increíble cómo la escritura se explica a sí misma. Vean lo que dice Lucas ahí en Romanos. O menospreciad las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Volvamos a leerlo, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Es lo que, bueno, está bien, sigue trabajando su dulzura, su paciencia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque va a llegar un tiempo, sí, nos están dando prórroga, pero va a haber un tiempo final, dice la palabra de Dios. Y en otro texto que Pedro relata, y en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 10, Pedro sabía lo que Jesús estaba diciendo. Entendió esta parábola de la higuera y lo que fue y lo que fue la obra de Jesús para con nosotros y para con Israel, para todas las naciones. Y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasará con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Habrá un final. Sí, ha prolongado los días y es paciente y por eso retarda su venida para que muchos procedan al arrepentimiento. Y esa es la esperanza para este mundo. La esperanza no está en nosotros mismos, no está en ningún sistema que el hombre pueda crear, sino ir a la raíz del problema del ser humano, que es la dureza del corazón, estar en la naturaleza pecaminosa.
Y el único que le da solución a esa naturaleza pecaminosa fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, muriendo por nosotros los pecadores. Y por eso Él dice una y otra vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Es la obra y el sacrificio acepto por el Padre. Así que aunque estos hombres llegaron de la multitud para provocar a ver qué decía Jesús acerca de este atentado, y ellos creyeron que Jesús iba a tomar una bandera o iba a decir: sí, es cierto, ¿verdad? Ustedes son buenos, esos Galileos son los pecadores. Y la mayoría de los discípulos de Jesús eran de Galilea. Así que la multitud se sorprende con la respuesta muy definida y muy determinante que Jesús les dijo: arrepentíos, que haya un cambio de mentalidad de que ustedes no pueden y que Él sí puede. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las benditas gracias, Señor del cielo, por este evangelio de Lucas, que es tan propicio, Señor, a nuestras vidas y a nuestra época, Señor. No ha habido mucho cambio en el ser humano, Padre. Seguimos pensando que hay personas buenas y malas, que son más pecadoras y que nosotros no somos tan pecadores y por eso podemos ser salvos. O pensamos que el ser humano puede crear un sistema o una forma de arreglar la situación en este mundo. Pero gracias, Padre, por Lucas, que fue muy claro al escribir este detalle para que todo aquel que conociera de Jesús supiera que no hay otro nombre dado a los hombres por los cuales podemos ser salvos. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz hizo posible que nuestros pecados fueran borrados, de salir de la condenación eterna, salir de las tinieblas a la luz. Él es la respuesta. Y Jesús no miente. Si Jesús hubiera sabido que hay otras formas, otras maneras, nos la hubiera dicho. Pero no fue así. Él es muy claro y definido al decirnos: y Padre, te pedimos que nosotros sigamos firmes en quien hemos creído. Por eso oramos, Señor: venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Y que más personas puedan conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Por eso tú retardas tu venida, Señor, para que surja el arrepentimiento y tu Espíritu Santo tocando los corazones de las personas aquí en nuestro país, en Centroamérica, en América, en Europa y hasta lo último de la tierra, Señor, predicando tu palabra, para que muchos procedan, Señor, al arrepentimiento y que reconozcan que tú eres el Señor y que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos iluminaste, abriste nuestros ojos para conocerte a ti como Señor y Salvador personal. ¿Conoce usted a Jesús como su Señor y Salvador personal? Dios le ama. La palabra de Dios es muy clara. Los evangelios lo presentan. Conozca a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y dice la Escritura: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. El Señor viene y vendrá, pero Él está siendo paciente para que muchos procedan al arrepentimiento. Él está tocando a su puerta para que usted le abra la puerta de su corazón y lo reciba
a Él como su Señor y Salvador personal. Dios le ama y Dios le está buscando. Amados, qué bendición estar haciendo estos estudios donde yo cada vez me sorprendo de estas historias y todo lo que el corazón de Lucas y el trabajo de Lucas quería hacer para que nosotros no tuviéramos ninguna duda y que tuviéramos la información suficiente de la obra que hizo Jesús en la cruz y no le diéramos otra interpretación o pensáramos que hay otro medio de salvación. Amados, Dios les bendiga. Qué bonito tiempo el que hemos pasado alabando a nuestro Dios y orando los unos por los otros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes y siempre los amamos y estaremos orando por estas peticiones durante la semana. Muy bien, nos vamos a despedir con un cántico espiritual. Dios los bendiga. ¿Cuántos saben que tienen un Dios fiel? ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Amén. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Vamos a cantarle. Te exaltamos, Señor, porque tú eres digno, Jesús, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Eres fiel y tu misericordia eterna. Cántalo conmigo, amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Tú eres fiel, Señor, nada se compara con tu amor, Jesús. Oh Jesús, te adoramos. Eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, cántalo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, que se escuche hacia el cielo. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. ¿Cuántos pueden declarar que tienen un Dios fiel? Amén. Dilo conmigo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. No hay nadie como tú, Jesús. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo?
generación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, cántalo, te adoramos hoy. Fuerte. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.